anterior. Vamos en primer lugar a avanzar un poco en el tema 6 y después vamos a ver las calificaciones de los exámenes parciales. Vamos a buscar la presentación. Aquí la tenemos. ¿Lo ven allí? Sí, profesor. Ok. Entonces, continuando con el tema número 6, hoy vamos a comenzar a estudiar el punto 6.4 del tema 6, que está referido a las prerrogativas procesales de los entes públicos. En esta oportunidad vamos a ver, como estamos en la primera parte del procedimiento contencioso administrativo, vamos a ver las prerrogativas durante la sustanciación, porque los privilegios y prerrogativas que tienen ciertos entes públicos en estos procedimientos existen tanto en la sustanciación como en la ejecución luego de las sentencias. Pero hay un tema más adelante que está referido a la ejecución de la sentencia y en esa oportunidad entonces veremos las prerrogativas o privilegios durante la ejecución. Por ahora vamos a ver cuáles son esas prerrogativas que tienen los entes públicos durante la sustanciación de los procedimientos contenciosos administrativos. Bueno, la legislación establece históricamente pues un conjunto de ventajas, porque esto es lo que son en realidad, son ventajas procesales que tienen algunos entes públicos y que hace que el principio de igualdad, que es uno de los principios de igualdad procesal, que tiene todo proceso, aquí en el contencioso administrativo se ve un poco matizado, ¿no? En algunas ocasiones de forma un poco exagerada a favor del ente público y en otras un poco más justificables, ¿no? Siempre hay un conjunto de prerrogativas, pues, que son aplicables a distintos sujetos. Estas prerrogativas han sido justificadas, es el primer punto allí, en el interés público. Hay incluso sentencias que lo han establecido así, que si bien el ordenamiento jurídico contempla un derecho a la igualdad allí, hay algunas normas que han previsto estas prerrogativas a favor de los entes públicos y que ellas tienen esa justificación en el interés público que deben proteger los entes públicos, ¿no? Todos los poderes públicos en general tienen como misión la protección del interés general, ¿no? Del interés público. Y como son estos intereses concretos que representan estos entes públicos, ellos deben tener pues una protección especial. Y esa protección especial, en el caso de los procedimientos contenciosos administrativos, se traducen en la existencia de un conjunto de ventajas que hacen que estos entes pues tengan ciertas prerrogativas en el momento de defender alguna causa, ¿no? También estas prerrogativas no solamente existen en el ámbito contencioso, también en el ámbito administrativo, a veces pues existen estas prerrogativas. Cuando ustedes estudiaron pues el tema de los contratos, habrán estudiado el tema de las cláusulas exorbitantes, que también suelen ser prerrogativas allí de los entes públicos, pero eso en la fase de contratación. Lo que les quiero significar es que hay en muchos ámbitos del derecho administrativo ciertas prerrogativas que tienen los entes públicos, ¿no? Y en el contencioso administrativo hay este conjunto de prerrogativas que iremos estudiando a lo largo de pues, este punto 6.4. Luego yo les voy a pasar algunas sentencias que justifican estos
estos privilegios, ¿no? Estas prerrogativas, en principio, están previstas fundamentalmente a favor de la República, en una ley, que es la Ley Orgánica de la Procuraduría, pero también están establecidas a favor de otros entes públicos a través de otro conjunto de leyes que las extienden, ¿no? Y en el caso de los municipios que tienen su propia ley, tienen algunos privilegios, pero también se les han extendido otros privilegios, ¿no? Ya iremos viendo poco a poco cada uno de ellos. Uno de los aspectos fundamentales que tiene este tema de las prerrogativas y de la regulación es que las mismas son irrenunciables. Irrenunciables, es decir, que tanto la República como cualquiera de los entes públicos no puede en un juicio determinado pedirle al juez que no le aplique una prerrogativa procesal. Porque la propia ley de Orgánica de la Procuraduría General de la República así lo establece. Señala que en el artículo 77 que estas prerrogativas son irrenunciables y deben ser aplicadas por todos los jueces, ¿no? Cualquier juez, sea en los procedimientos ordinarios, sea en los procedimientos especiales que hemos visto, en cualquiera de los procesos deben aplicar estas prerrogativas procesales y los entes públicos no pueden renunciar a ellas, ¿no? Solo hay algunas excepciones que la ley permite esta renuncia, pero porque la ley misma lo contempla, que ni siquiera son, digamos, una renuncia al privilegio, sino a ciertos lapsos, ¿no? Uno de los privilegios es que la administración pues cuenta con unos lapsos de notificación, sobre todo, para darse por notificada un poco más amplios. Y en algunos casos podría renunciar a ello, ¿no? Es la única posibilidad que tiene de hacer esa renuncia, ¿no? Pero es porque la propia ley lo permite, ¿no? Pero si la ley no permite que se pueda renunciar a una prerrogativa, pues entonces todas son irrenunciables, todas las demás que están reguladas en el ordenamiento jurídico, ¿no? Allí. Bueno, en el caso de la República, ya yendo un poco a la regulación, estas prerrogativas están previstas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ¿no? En el caso de los estados federales allí, de la Federación Venezolana, como sabemos, pues es un estado que tiene una forma federal un poco peculiar, pero bueno, es así. Estas prerrogativas fueron extendidas a través de la ley orgánica, eso todo que está ahí en siglas, es Ley Orgánica de Descentralización y Delimitación de Transferencias de Competencias del Poder Público, ¿no? Es una ley que se le conoce como la Ley de Descentralización, que es la ley que ha permitido, o que permitió en su oportunidad, descentralizar ciertas competencias y transferírselas de la República a los estados, ¿no? Ahora hemos vivido últimamente más bien un proceso de centralización. Pero bueno, en esta ley, que es lo que nos interesa en cuanto al tema, prevé en el artículo 33 que los estados tendrán los mismos privilegios y prerrogativas fiscales y procesales de que goza la República. No es que esta ley establezca unos privilegios concretos, sino que lo que hace es extender todos los que la ley le otorga a la República. Entonces, lo que se hace es que en estos casos se aplica la ley orgánica de la Procuraduría General de la República por remisión de esta ley, ¿no? Allí. Esta ley, pues, siempre lo hemos visto bastante citada en las sentencias cuando se van a referir a un estado determinado, ¿no? Allí. En cuanto a los municipios, la ley orgánica, tanto la ley orgánica anterior, la ley orgánica del régimen municipal, como la ley orgánica del Poder Público Municipal, han establecido un conjunto de privilegios procesales a favor de los municipios, ¿no? Nosotros los vamos a estudiar, cuáles son esos privilegios procesales, pero también luego vamos a ver que por vía de jurisprudencia se le ha extendido a los municipios un conjunto de prerrogativas que no está establecido en su ley que la regula,
sino que la jurisprudencia ha señalado, pues, que los privilegios de la República también le son extensibles a los municipios. Evidentemente, pues son todos aquellos que la propia ley no le contemple, ¿no? Cuando veamos los privilegios de los municipios, vamos a ver cuáles son aquellos otros privilegios de la República que también se le extienden a los municipios. En el caso de los institutos públicos, o también denominados institutos autónomos, es la Ley Orgánica de la Administración Pública la que establece estos privilegios, que también es una extensión, ¿no? No es que establece unos privilegios concretos, como si lo hace la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sino que extiende los de la República, un poco similar a lo que hace la Ley de Descentralización. En el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública, estos privilegios están previstos en el artículo, o esta extensión, en el artículo 100, que señala: los institutos públicos o autónomos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la ley acuerde a la República, a los estados, los distritos metropolitanos, los municipios, ¿no? Un poco lo que hace es, entonces, extender a los institutos autónomos lo que cualquier ley les pueda extender a la República, a los estados o a los ámbitos municipales, ¿no? Esto entendiendo, pues, que hay institutos públicos o autónomos tanto a nivel nacional como a nivel estatal, como a nivel municipal. Antes de esta ley orgánica de la administración pública, normalmente estos institutos tenían los privilegios que en aquellos casos en que la ley de creación, porque bueno, estos institutos son creados por ley, ustedes ya lo saben, cuando la ley de creación establecía que tenían privilegios, pues se les daba, si no, no se les daba. Pero con la ley orgánica de la administración pública ya se les aplica a todos, ¿no? Entonces todos los institutos públicos autónomos tienen también los privilegios que tiene la República. En el caso de las universidades nacionales, es la ley de universidades, en el artículo 15, que señala que las universidades nacionales gozarán, en cuanto a su patrimonio, de las prerrogativas que al fisco le acuerda la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. Es verdad que aquí se refiere a una ley que ya está derogada, que es la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, pero bueno, se ha entendido que la Ley Orgánica de la Procuraduría, que es la que establece estos privilegios o estas prerrogativas, pues entonces se aplican a la Ley de Universidades de conformidad con el artículo 15, entendiendo que pues, la expresión fisco nacional alude a la República, ¿no? Eso ya está totalmente, digamos, aceptado así, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. El fisco nacional es una cosa o una expresión que ha quedado un poco nada más en el ámbito financiero, tributario, ¿no? Pero el fisco nacional antes se entendía que era pues toda la República. Y así se ha entendido los efectos de extender estos privilegios a las universidades nacionales. Entonces, cuando la ley habla de que se le aplican las prerrogativas que al fisco nacional se le acuerden, se entiende que son las prerrogativas que a la República se le hayan acordado. El tema más polémico es el caso de las empresas del Estado. La ley, no, es decir, no hay ninguna ley que establezca que las empresas del Estado tengan privilegios o prerrogativas procesales. Lo que sí había existido es que en los actos de creación de algunas empresas públicas se establecía alguna cláusula en la cual se les extendía, sobre todo cuando las empresas eran creadas o eran ordenadas su creación a través de un instrumento legislativo, ¿no? En esos instrumentos se decía si se le aplicaba o no los privilegios de la República y cuáles, ¿no? Eso se mantuvo así por un tiempo y las empresas pues no tenían privilegios o prerrogativas procesales porque generalmente no había ninguna ley que les estableciera de forma concreta o de forma general prerrogativas a todas las empresas públicas, salvo aquellas que, como por ejemplo, existía en el caso de la CBG, en el caso de la CBG, que, bueno, la Corporación Venezolana de Guayana y todas las empresas que estaban vinculadas a ella, por la ley que
se creó, que es la ley del Estatuto Orgánico del Desarrollo de Guayana. Esta ley establecía en el artículo 24 que a estas empresas pues, se les aplicaba los privilegios procesales de la República. Fuera de esa ley, no había ninguna otras que le aplicaran a las empresas del Estado los privilegios de la República, ¿no? Sin embargo, progresivamente la jurisprudencia le fue otorgando, cosa que ha sido bastante, digamos, objetada por la doctrina, porque los privilegios procesales, como son una forma de incidir en derechos, como es el derecho a la igualdad, entre otros, tiene que estar previsto en una ley. Eso es como un principio general del derecho, pues cualquier restricción de un derecho tiene que estar establecido en alguna ley. Y aquí hay una evidente restricción de derechos, como el derecho a la igualdad, entre otros, y la tutela judicial efectiva también, en cierta forma, que solamente puede ser, digamos, regulada a través de una ley. Entonces, siempre se ha entendido, y así ha sido tanto en la doctrina como en el derecho comparado, que los privilegios y prerrogativas procesales deben ser de interpretación restrictiva, en el sentido de que solamente cuando esté previsto en una ley se pueden aplicar. No obstante, en el caso venezolano, para el tema de las empresas, porque bueno, ya sabemos que la República, los estados, los municipios, los institutos autónomos y las universidades nacionales están previstos en una ley. Eso no hay ninguna duda. El tema era en el caso de las empresas del Estado. Y entonces progresivamente la jurisprudencia, sobre todo del Tribunal Supremo de Justicia, concretamente pues de la Sala Constitucional y en algunos casos de la Sala Político-Administrativa, pero sobre todo de la Sala Constitucional, han extendido los privilegios procesales. En principio se lo extendieron a PDVSA. PDVSA, bueno, se entendía que bueno, era la principal empresa del Estado, prácticamente la empresa que generaba la mayor cantidad de ingresos para el Estado, sobre todo para la República, y que necesitaba, pues no podía acudir en igualdad de condiciones que un particular a los procesos. Y entonces, bueno, se le extendía a PDVSA y después de PDVSA fueron las empresas filiales. Ustedes saben que PDVSA es como una matriz que a su vez tiene un conjunto de empresas que son filiales, ¿no? Entonces, PDVSA Gas, PDVSA, bueno, ahora hay una cantidad de empresas hasta de alimentos vinculadas con PDVSA, Pedeval y todas estas otras, ¿no? Bueno, hay un conjunto de empresas filiales, algunas que estaban vinculadas estrictamente con el tema petrolero o minero, y ahora, bueno, otras más a las que se les fueron extendiendo progresivamente privilegios procesales, ¿no? Luego, también a la empresa que se denomina Cabin, que es la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, justamente por el tema que regula o que trata esta empresa, que tiene que ver con la seguridad del Estado, con las armas y todos los implementos que tengan que ver con la defensa. Se entendió pues que era un tema sensible y también pues entonces como era una empresa estratégica, se le extendieron los privilegios procesales a Cabin allí, ¿no? En alguna oportunidad también a algunos bancos, cuando empezó todo este tema de las intervenciones financieras, en los años 90 sobre todo, y luego un poco más adelante, muchas empresas de carácter financiero, bancos, quedaron intervenidas por FOGADE y, bueno, todos estos temas de liquidación de bancos, pero concretamente el Banco Latino fue uno en el cual, a través de jurisprudencia, se le extendieron los privilegios procesales, pero no directamente al Banco Latino por ser banco, sino porque estaba bajo la tutela de FOGADE. Y FOGADE es un instituto autónomo, y como los institutos autónomos tienen privilegios, de esa forma se le extendió también a las empresas que estuvieran en cierta forma tuteladas o bajo digamos, bajo el dominio, aunque fuera temporal, de este instituto autónomo, ¿no? Entonces, por esa razón, se le extendió a el Banco Latino también.
El otro caso así conocido también fue el de la Fábrica Nacional de Cementos. En el caso de la Fábrica Nacional de Cementos también, que fue producto de estos temas de expropiaciones y todo vinculados con ellos, también la Sala Constitucional le extendió los privilegios a otras. Es probable que a otras empresas también, en algunos casos concretos, se le hubiera aplicado algún privilegio procesal. Pero dentro de todo este panorama siempre eran casos puntuales. Entonces ya sabíamos que PDVSA, CABIN, la CBG, porque lo establecía el Estatuto Orgánico de Guayana, el Banco Latino, la Fábrica Nacional de Cementos, y en algunos casos algunas empresas vinculadas con los alimentos, porque lo establecían sus cláusulas de evidente o de por lo menos dudosa constitucionalidad, porque bueno, no, a través de una cláusula no se podría en principio otorgar privilegios procesales, sino a través de una ley, pero bueno, algunas cláusulas, yo recuerdo hay una empresa que se llamaba Casa, no sé si todavía existe, si está liquidada o no, pero era pública, que tenía que ver también con alimentos, también en sus cláusulas se le establecieron privilegios procesales, y así, ¿no? Hasta que finalmente, en el año 2017, a través de la sentencia número 735 del 25 de octubre de ese año, del 25 de octubre de 2017, la Sala Constitucional decidió extender los privilegios procesales a todas las empresas públicas. Y bueno, allí pues ya, a partir de allí, ha entendido que todas estas empresas pues tienen privilegios procesales, ¿no? Allí. Hay un conjunto de decisiones pues que han reiterado todas estas sentencias que extienden privilegios procesales, ¿no? Allí. Y en esa misma sentencia también se extendió a los municipios los otros privilegios que no tenía por ley. Allí, que luego lo veremos también más adelante, ¿no? En esa misma sentencia 735, entender privilegios y prerrogativas procesales a todas las empresas públicas. También se le extendió a los municipios aquellos que no tenían según su propia ley, ¿no? Cosa un poco extraña allí, porque bueno, si tienes una ley que regula tus privilegios, pues esos son, y no tiene por qué haber otros, pero bueno, ese afán de protección de los intereses públicos se han exacerbado, ¿no? Este tema de los privilegios y prerrogativas procesales es uno de los asuntos que en el derecho comparado pues se ha debatido mucho porque en algunos casos se ha entendido que, bueno, sí, en algunos casos debe haber unas prerrogativas, pero las mismas no pueden ser tan amplias, ¿no? Como algunas que ya veremos nosotros que son bastante, si se quiere, desiguales, ¿no? Allí. No tienen privilegios procesales porque, bueno, por lo menos la sentencia no la extendió más allá a otros sujetos públicos, ¿no? Como por ejemplo fundaciones, asociaciones civiles y sociedades civiles del Estado. Estas no tienen reconocidos pues privilegios procesales, bueno, pues porque generalmente pues son sujetos que la mayoría de sus actividades pues se rigen por el derecho privado y bueno, allí pues muchas de sus litigios no representan tampoco pues un tema que sea de trascendencia como lo es la República, ¿no? Entonces, perfectamente pueden acudir a los juicios en igualdad de condiciones que los particulares allí, ¿no? Entonces, bueno, este es, digamos, el panorama general de las prerrogativas que tienen los entes públicos y de dónde vienen, ¿no? ¿Cuál es su regulación o cuál es la justificación desde el punto de vista de la jurisprudencia que ha extendido en todo caso a otros sujetos que no lo prevía la ley, ¿no? No nos extrañe que en alguna reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública pues lo prevean directamente, que las empresas tengan también los privilegios que ya la jurisprudencia les ha reconocido. En todo caso será mejor que sea por una ley, no porque lo haya dicho una sentencia, ¿no?
Vamos entonces a enunciar y a ver por lo menos el primero de los privilegios procesales que tiene la República, ¿no? Aquí están una enumeración, vean ustedes que son bastante, de las prerrogativas procesales previstas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Entonces, cada vez que piensen o que hablemos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sabemos que son privilegios que tienen tanto la República como los estados, como los institutos autónomos, como las universidades, como las empresas públicas, y bueno, ya veremos cuáles de estos le aplican o no a los municipios, ¿no? Muy brevemente, de forma enunciativa, bueno, el antejuicio administrativo, de esto hablamos en la clase, una de las clases anteriores, que es una de las causales de inadmisibilidad. No opera la confesión ficta, no pueden ser condenados en costas, no se les puede exigir caución, no están sujetos a medidas preventivas o ejecutivas. Cuando la medida es solicitada por la República, solo se exige el cumplimiento de uno de los requisitos de las cautelares. Hay consulta obligatoria de sentencias definitivamente desfavorables, aunque no apelen. Se requieren autorización para transar, convenir, desistir, comprometer en ámbitos, conciliar. Hay un régimen especial de citaciones y notificaciones. Las autoridades y representantes de los entes públicos no están obligados a absolver posiciones juradas ni prestar juramento decisorio. Y no se puede oponer la compensación de crédito contra la República, ¿no? Ven ustedes pues, que son bastantes los privilegios que tienen los entes públicos. Quizás el de mayor polémica de todos estos es el que no se puede ser condenado en costas. Bueno, ese digamos, sería como el primero, y el segundo es el que no estén sujetos a medidas preventivas. Quizás las ejecutivas puedan justificarse un poco más, pero las preventivas, o ambas, la verdad, porque también las ejecutivas, cuando veamos nosotros los privilegios en la ejecución, también vamos a ver allí pues que a veces después de un largo juicio, y si la sentencia es favorable, ejecutarla ya es como otro martirio más, ¿no? Por decirlo de alguna forma allí coloquial. Entonces, bueno, vamos a ver hoy, para luego pasar al tema del examen y las calificaciones, a ver el primero de los privilegios, que es el antejuicio administrativo, que es un procedimiento previo a las demandas de contenido patrimonial, ¿no? Bueno, el antejuicio administrativo, como les decía, es una prerrogativa, bueno, que está prevista, déjenme buscar la ley de la Procuraduría acá para tenerla a la mano. El título que tiene esta ley para estos artículos que están del 68 al 74 es del procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República y de la actuación de la Procuraduría General de la República en juicio. Y el capítulo primero es del procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República. Este procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República son para las demandas de contenido patrimonial, ¿no? No es un procedimiento que se aplique a todas las pretensiones procesales, sino únicamente a las demandas que tienen contenido patrimonial, ¿no? Entonces, ya lo vimos también en la clase anterior, que una de las causales de inadmisibilidad es no haber agotado este procedimiento previo antes de intentar la demanda, ¿no? Entonces, luego ustedes pueden ver con detalle en la ley, pues, todas las normas que ahí están mencionadas. Este procedimiento, que es un procedimiento de carácter administrativo, tiene varias fases. La primera es, pues, digamos, el inicio del procedimiento, luego la formación del expediente, luego está la opinión de la Procuraduría y la notificación al interesado, y finalmente, pues, la apertura de la vía judicial o el silencio de la administración cuando no responda a esto, ¿no? Entonces, este procedimiento tiene como finalidad, pues, poner en conocimiento de la República, en este caso, pero entiendan que se aplica a todos los demás,
que se les quiere demandar, ¿no? Es como una reclamación previa allí, que entre otras también, digamos, finalidades, tiene la posibilidad, pues, de evitar el juicio, porque este antejuicio administrativo, si concluye en una respuesta favorable para el, digamos, eventual demandante, pues dejaría de ser demandante porque a lo mejor si se lo resuelven en vía administrativa no tiene que demandar allí, ¿no? Entonces, lo que a través de este procedimiento se pone en conocimiento del ente público que se va a intentar una demanda por unas razones determinadas y se debe indicar obviamente allí pues el fundamento jurídico y los hechos y también la pretensión, es decir, qué es lo que se demanda allí, ¿no? Qué cantidad de dinero es la que se reclama para, bien sea por temas contractuales o extracontractuales, para que sea resarcido por la República o el ente público que tenga el privilegio, ¿no? Se inicia, entonces el artículo 68 señala quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto, para que pasó la página, y exponer concretamente sus pretensiones en el caso. De la presentación de este escrito se debe dar recibo al interesado y su recepción debe constar en el mismo, ¿no? Entonces, se interpone este antejuicio ante el órgano que esté vinculado con la demanda, ¿no? Generalmente, pues, vamos a suponer en el caso de la República, siempre todas las competencias que tienen normalmente están distribuidas a través de distintos ministerios o eventualmente pues la vicepresidencia o cualquier órgano que forme parte de la República, dependiendo un poco de dónde provenga la actuación de la República, pues a través de ese órgano es el que se va a comenzar allí. Si es, por ejemplo, un contrato celebrado por el Ministerio de Educación, pues entonces será a través del Ministerio de Educación donde se interpondrá este escrito. Si es, pues, de el Ministerio de Salud, pues entonces será a través del Ministerio de Salud. Si es un tema vinculado con la presidencia, entonces va a depender un poco de la materia o del asunto que tenga vínculo con el órgano, ¿no? Entonces allí si es un tema también extracontractual, pues también se verá allí de dónde provenga la actuación que dio origen a, digamos, el daño, ¿no? ¿Quién produjo el daño en ese caso, ¿no? Entonces se inicia por escrito ante ese órgano administrativo que es el que va a recibir esa solicitud de la parte, ¿no? Allí. Entonces, en el artículo 69 señala que se debe formar un expediente. Dice, el órgano respectivo, es decir, el que recibió, dentro de los 20 días siguientes a la consignación del escrito, debe proceder a formar el expediente del asunto sometido a su consideración, el cual debe contener, según el caso, los instrumentos donde conste la obligación, la fecha en la que se causó, la certificación de la deuda, si es que hay un tema de deuda que haya que certificar, acto de conciliación, si es que proviene de una conciliación que ya se haya celebrado antes y no se ha pagado, el representante del órgano y la opinión jurídica respecto a la procedencia o improcedencia. Es decir, el órgano, a través de su órgano de consulta jurídica, generalmente es la consultoría jurídica de los órganos, emite una opinión, ¿no? Entonces, en ese expediente que se va a formar, tiene que haber una opinión del órgano donde se interpone, ¿no? Entonces, generalmente la consultoría jurídica pues, emite una opinión donde dice si procede o no procede el pago, ¿no? Y, bueno, otros documentos que sean indispensables. Entonces, esta formación del expediente es lo que hace el órgano. Entonces, una vez que tiene, digamos, esa sustanciación, que ha concluido la sustanciación de ese expediente, que dura 20 días para formarse ese expediente allí, dice el artículo 70 que al día hábil siguiente de concluida su sustanciación, el órgano respectivo debe remitirlo a la Procuraduría General de la República. Aquí, bueno, hay que evidentemente hacerlo, en el caso de los estados, pues será a
a, a la Procuraduría del Estado y al síndico, dependiendo pues de quien tenga la representación del ente, ¿no? Que ya nosotros también vimos la representación. Y allí se le envía el expediente, en este caso a la Procuraduría, quien debe también emitir una opinión, ¿no? Esta tiene un lapso de 30 días hábiles para emitir la opinión jurídica sobre si procede o no procede esa reclamación. El artículo 70 señala que en caso de improcedencia a los fines del resguardo de los bienes, derechos e intereses de la República, la opinión de la Procuraduría tendrá carácter vinculante. Entonces, cuando la Procuraduría opina, ¿no? Si la Procuraduría opina que no tiene que, evidentemente, ser igual a la que haya opinado el órgano, la opinión de la Procuraduría es la que es la relevante, en este caso. Cuando decide que es improcedente, esa es una opinión vinculante para el órgano. Luego dice, en la última parte de ese artículo 70, no se requiere la opinión de la Procuraduría de la República cuando se trate de reclamaciones cuyo monto sea igual o inferior a 500 unidades tributarias y hayan sido declaradas procedentes por la máxima autoridad del órgano respectivo. Es decir, cuando la opinión del órgano en la formación del expediente es que procede y que procede a pagar, pero es menos de 500 unidades tributarias, esta opinión de la Procuraduría no es relevante, es decir, no se le pide esta opinión, ¿no? Pero cuando es más de 500 unidades tributarias, sí, hay que pedir la opinión. Entonces, la opinión de la Procuraduría es vinculante cuando es improcedente. Pero cuando es procedente, el órgano puede incluso apartarse o no de esa opinión, ¿no? Entonces, una vez que la Procuraduría ha emitido su opinión, el órgano, dice el artículo 71, el órgano respectivo debe notificar al interesado, es decir, el expediente vuelve al órgano con la opinión de la Procuraduría y entonces va a informar al interesado sobre la decisión, ¿no? Sobre si la decisión es procedente o no es procedente. Ya sabemos que si es improcedente es vinculante. Pero si es procedente, bueno, ya el órgano decidirá si procede o no procede. En el artículo 72, luego hay la oportunidad para que el interesado diga si está de acuerdo o no, porque también puede ser que a lo mejor se pidió, vamos a suponer, 1.000.000 y le dieron 800. Entonces ahí el interesado tiene derecho a aceptarlo o no. Entonces en el artículo 72 se señala que entre los 10 días siguientes a su notificación el interesado debe dar respuesta al órgano que corresponda acerca de si acoge o no la decisión notificada. En caso de desacuerdo, queda habilitado para acudir a la vía judicial. Y finalmente, pues, el último, el silencio, que señala que la ausencia de oportuna respuesta por parte de la administración dentro de los lapsos previstos en este decreto ley, faculta al interesado para acudir a la vía judicial. Es decir, si transcurren los lapsos que están establecidos aquí y no ha habido ningún tipo de respuesta, entonces el interesado también puede acudir a la vía judicial en este caso, ¿no? Entonces, bueno, ustedes luego lo leen con detenimiento, si tienen alguna duda después podemos verlo, que tiene la ley para este procedimiento previo a las demandas de contenido patrimonial. Esto es muy importante que siempre lo recuerden, que debe cumplirse, ¿no? Allí en este caso. Bueno, el artículo 74 tiene lo mismo que tiene la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que es la inadmisibilidad. Dice, los funcionarios judiciales perdón, deben declarar inadmisibles las acciones o las tercerías que se intenten contra la República sin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo a que se refiere este capítulo. Bueno, aquí le añade además que también en el caso de las tercerías, porque la tercería es una demanda, también debe seguirse este procedimiento previo y si no, es declarado inadmisible. Entonces, este es el primer privilegio procesal, que es el que vamos a estudiar hoy, o el que estudiamos ya, que tiene un procedimiento un poquito más largo, porque bueno, los demás son privilegios que no requieren mayor explicación que la que tiene la norma.
pero este sí porque tiene un procedimiento, ¿no? Este procedimiento administrativo previo a las demandas de contenido patrimonial, que, bueno, supone este agotamiento de esta vía administrativa antes de acudir a la vía judicial, ¿no? Es muy importante que cuando se intente luego la demanda en vía judicial, se pruebe que se cumplió el procedimiento previo, bien sea por la notificación de la respuesta o probando que se intentó y que hubo silencio administrativo. Esto puede estar entre los instrumentos que son fundamentales para determinar la admisibilidad de esa demanda que nosotros vimos con anterioridad allí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar la clase como clase, o el tema bien, porque la clase la seguimos hasta aquí, para ver rápidamente el tema del examen, para que ustedes, bueno, ya sepan cómo les fue en el examen. Déjenme cerrar esta presentación. Que está aquí, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al examen, yo ahora le voy a poner otra presentación allí, porque bueno, cuando son presenciales es más fácil, porque bueno, uno va y los explica y ustedes tienen los exámenes a la mano, pero bueno, no tienen ustedes los exámenes a la mano, porque están online, ¿no? Pero supongo que todos recordarán lo que respondieron. Entonces lo que voy a hacer ahora es poner también otra presentación de lo que serían como las respuestas correctas, o por lo menos el contenido de lo que debían ser una respuesta correcta, para que bueno, ustedes tengan idea de, y sabrán si respondieron bien o respondieron, bueno, todo el mundo sabe que respondió o que no, y sabrán si respondieron mal o respondieron bien. Y luego después entonces el sistema todavía no está, ayer, la semana pasada, o no, mentira, creo que el martes o el miércoles le pregunté al subdirector si ya teníamos el link para las notas y me dijo que todavía no, que quizás esta semana. De manera que, bueno, que quizás esta semana o la próxima, porque ya esta semana terminó. Más bien será la semana que viene, que probablemente nos envíen pues el link para nosotros poder cargar las notas en el sistema. Como no las puedo cargar todavía, entonces las tengo que dar a ustedes de allí, entonces, bueno, las mostraré por acá y bueno, todos verán las notas de todo el mundo. Y si hay alguien que no esté aquí, pero como ustedes lo pueden ver, se lo pueden dar allí, ¿no? Como comentario general de los exámenes, hay algo que advertí allí, en algunos, no en todos, es que, y también es como una recomendación para futuras evaluaciones, por lo menos en esta materia, que traten siempre de responder lo que se le pregunta. Siempre hay que leer bien las preguntas y responder de una forma concisa, de una forma concreta, de manera que no se divague. Cuando se pregunta algo, hay que tratar de ir, sobre todo además aquí, porque eran preguntas más o menos casi concretas, sin grandes desarrollos, sino aspectos concretos allí, algunos razonando, vinculando unos temas con otros. Cuando se responde y eso es lo que se preguntó, pero se le añaden para adornar cosas adicionales, eso hace que el profesor tenga que corregir todo, ¿no? Entonces, en ese añadir cosas que son como de adorno, pueden incurrirse en errores o en contradicciones. A veces hay respuestas en las que uno comienza a leer y, bueno, ahí está la respuesta, pero entonces agregan cosas adicionales que hacen ver que hay contradicción. Entonces, lo que dijo en 3 líneas, luego lo desdice en las líneas siguientes. Entonces, claro, cuando eso está en la respuesta, uno tiene que corregir lo bueno y lo malo. Porque no podemos decir, bueno, la respuesta está correcta porque dijo en 2 líneas lo que era, pero y todo lo demás supone que está mal. Entonces quiere decir que el alumno no sabe la respuesta. Porque si lo supiera, no entra en contradicción. Entonces, hay algunos casos en los cuales pasó eso aquí, ¿no? En que se le pregunta algo y añaden cosas adicionales que hacen que la respuesta termine incorrecta o por lo menos no totalmente correcta, ¿no? Entonces traten de lo posible de, cuando puedan, cuando puedan en este y en cualquier otra oportunidad, leer bien la pregunta e intentar responder exactamente allí, ¿no? Esta además era un examen que
como todos estos exámenes online, que no son orales, prácticamente de libro abierto allí, ¿no? Entonces ustedes tienen, claro, igual en el caso de los libros abiertos, quienes no tienen los apuntes leídos y estudiados, se equivocan, ¿no? Allí. Pero sí es verdad que hay casos en los que con simple buscar, si han seguido la clase, tenían las respuestas allí, ¿no? Si ustedes han estudiado y han leído, era bastante fácil no equivocarse, ¿no? No obstante, bueno, como siempre, no todos atienden las clases, no todos estudian, no todos leen, y hay exámenes buenos y exámenes malos allí, ¿no? En estos casos. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles eran las respuestas correctas, o por lo menos qué contenido deberían tener allí, ¿no? Fíjense, ya hay un poco de modo general, había una pregunta que era un poco del mismo tema, pero no era la misma forma de redacción de las preguntas en el tema, en la primera oportunidad y en la segunda, que tenía que ver con las pretensiones procesales. En la primera oportunidad pregunté cuáles eran las pretensiones procesales. Las pretensiones procesales en el derecho venezolano. Y en la segunda oportunidad, la pregunta era las clases de pretensiones, que no es lo mismo decir cuáles son las pretensiones que cuáles son las clases de pretensiones. Yo en la primera oportunidad no pregunté las clases de pretensiones procesales, pregunté cuáles eran las pretensiones procesales. De hecho, hay un cuadro que yo se los di, en el cual les pongo las pretensiones, las clases de pretensiones y luego el objeto de las pretensiones. Son como tres aspectos distintos allí, ¿no? En la primera oportunidad, buena parte de los que respondieron no a las pretensiones, que además hicimos aquí hasta un ejercicio de buscar en las leyes cuáles eran las pretensiones procesales en el derecho venezolano, las identificamos, hicimos un listado, pero bueno, no las pusieron, sino que pusieron las clases, ¿no? Mero declarativa, constitutiva, no sé, esas no son las pretensiones, esas son las clasificaciones. Eso sí estaba en el tema número 2, ¿no? Sin embargo, bueno, no fui tan... Eso era para ponérselas 0 puntos. No fui digamos, tan estricto y digo, bueno, vamos a ponerle al menos la mitad pero era para ponerle 0, porque esa no es la pregunta. Entonces, por eso digo de leer bien las preguntas, ¿no? También. Algunos sí respondieron bien y bueno, ahí tenían su puntuación. Bueno, voy entonces a cerrar un poco la cámara para ver donde tengo anotado acá lo que serían las respuestas para que también los vayamos leyendo juntos. Este no es, este. Díganme si ahí pueden leer. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Pero pueden leer ustedes y yo no. Ok, ahora sí. Porque no sé si se lo puedo mover. Creo no se mueve. Ya, déjenme cerrarlo y volverlo a poner. Porque se queda como en una sola página. Creo que ahora sí. Sí. Ok, fíjense, ahí tienen ustedes la primera oportunidad, la primera pregunta, explique brevemente dónde se ubica el contencioso administrativo venezolano dentro de los distintos sistemas que existen en el derecho comparado. Aquí, bueno, no le estoy preguntando cuáles son los distintos sistemas, ¿no? Porque algunas respuestas, esto es lo que digo que hay que leer. Lo que hicieron fue poner, bueno, sistema francés, sistema intermedio, sistema no sé qué, pero nunca dijeron cuál era el venezolano y dónde estaba ubicado, ¿no? Allí. Entonces la pregunta es, y explicarlo además, ¿dónde se ubica el contencioso administrativo venezolano dentro de los sistemas?
podían poner efectivamente, bueno, existen tantos sistemas y dentro de esto Venezuela está en tal, ¿no? Pero la pregunta era, ¿cuál? Entonces, aquí la respuesta era, se ubica dentro del sistema judicial este, y había explicar por qué era ese, ¿no? Algunos también dijeron, bueno, el judicial este, pero no explicaron más. Entonces, aquí se ubica dentro del sistema judicialista, porque no se construyó sobre esa distinción entre jurisdicción judicial, sino jurisdicción administrativa como en Francia, sino que su configuración desde la Constitución siempre ha sido que los tribunales que pertenecen al Poder Judicial son los que conocen de los asuntos vinculados pues, con la actuación de la administración. Entonces, la respuesta no era nada complicada, era decir, bueno, se ubica dentro del sistema judicialista porque el contencioso administrativo y los tribunales forman parte del Poder Judicial, no como en el sistema francés, que están separados, ¿no? En la segunda pregunta explica el criterio de distinción entre la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción constitucional. Aquí también es donde no responden algunos lo que se les pregunta, sino que pusieron a explicar allí todo, que si el control difuso, el control cocinado, el amparo, no sé qué. Todas las explicaciones son como las explicaciones previas a la conclusión. Y la conclusión era distinta, ¿no? El criterio no es que si todo eso son explicaciones que se dan para llegar a un criterio. O digamos que son como antecedentes, pero la diferencia, que es lo que estoy preguntando, la distinción allí, entre ambas jurisdicciones está en la competencia por el objeto, es decir, lo que se le atribuye a cada uno de estos. Y la respuesta es que la distinción o el criterio de distinción es el rango de las actuaciones objeto de control. Eso es lo que distingue unas competencias de la otra. Y luego explicar qué significa el rango de las actuaciones objeto de control, es decir, que a la jurisdicción constitucional, que es la sala constitucional prácticamente allí, como, digamos, competencia y como objeto de control, todos los actos del poder público que tienen un rango legal o ejecución directa e inmediata de la Constitución. En cambio, que la jurisdicción contenciosa administrativa tiene como objeto de control los actos de rango sublegal independientemente del motivo, inconstitucionalidad o ilegalidad allí, ¿no? Entonces, este es el criterio que distingue una jurisdicción de otra, ¿no? En estos casos. 3. Requisitos para actuar como legitimado activo en una demanda contencioso administrativo de nulidad de un acto administrativo de efectos particulares según la ley. Nosotros creo que lo vimos bastante, son 2. No uno solo. Algunos pusieron solo la capacidad procesal, uno solo interés jurídico actual, pero son 2. La legitimación, que es la relación que hay entre el sujeto y el objeto, en el contencioso administrativo requiere, 1, capacidad procesal, y explicar brevemente qué es la capacidad procesal allí. Son capaces de obrar en juicio por las personas que tienen el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar, también lo vimos, por sí mismos o por representantes apoderados. Y la segunda, que es el que está establecido en el 29 de la ley, un interés jurídico actual, es decir, que haya una relación entre el sujeto y la pretensión procesal. La cuarta pregunta defina, y aquí con su propia redacción, cuál es el principio de universalidad del control. Bueno, la buena parte lo escribió bien, pero bueno, para que estuviera correcta la respuesta tenía que contener estos elementos. 1, que supone que todos los actos administrativos pueden ser. Aquí hubo también algunos que redactaron cosas que no tienen nada que ver. Se pusieron como a inventar. Supone que todos los actos administrativos pueden ser sometidos a control judicial de los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa. El que quería explicar podía ampliar y decir, bueno, cuando hablamos de actos administrativos se refiere a toda la actuación de la administración. El segundo elemento de este principio es que abarque todos los entes y órganos de cualquiera de las ramas del poder público, nacional, estatal, municipal, central o centralizada. El elemento es, bueno, el tercer elemento sí, es que sea por cualquier motivo, contrariedad de derecho, es decir, inconstitucionalidad o ilegalidad, y podían añadir que cualquier exclusión de control sería inconstitucional, ¿no? Entonces son 4 aspectos, pero bueno, con los 3 primeros hubiese estado suficiente. Aquí está donde les digo que se equivocaron buena parte, y yo puse enuncie las pretensiones procesales, no las clases, sino las pretensiones
que existen, y bueno, había que hacer una enumeración que nosotros hicimos en clase, hicimos un ejercicio y todo, viendo en la ley, identificamos cuáles eran, son nulidades de actos administrativos, producir un acto al que esté obligado por la ley por el ordenamiento jurídico, cesar una vía de hecho o una actuación material, condenar al pago de sumas de dinero o responsabilidad de la administración, prestación o restablecimiento de un servicio público, interpretación de una norma de contenido administrativo, resolución de controversias administrativas y cualquier otra pretensión fundada en derecho administrativo. Además está en el cuadro, más o menos que se les señalé. Pero bueno, a los que hicieron aquí, a los que aquí esta respuesta pusieron mero declarativa, constitutiva, ejecutiva, de todas estas, bueno, le puse la mitad de la puntuación. En la sexta, aquí, bueno, la mayoría lo hizo bien, pero la parte es que no completaron la respuesta, porque eso lo puse aquí en amarillo. Indique cuál es el tribunal competente en el siguiente caso: una controversia administrativa surgida entre los alcaldes del municipio de San Francisco y del municipio de Maracaibo, ambos del estado Zulia. Bueno, como son dos municipios del mismo estado, de acuerdo con la ley, pues corresponde al juzgado superior estadal, pero como son del estado Zulia, hay que ponerle circunscripción judicial. Entonces, cuando yo pongo identificación completa, recuerden que esto es materia y territorio allí, ¿no? Entonces, los que pusieron completo, pues tienen toda la puntuación, hasta el estado Zulia. Los que no, pues tenían como, creo que 1,5 puntos o algo así. Algunos se equivocaron y pusieron que como el que se equivocó en esto, poniendo que son los juzgados de municipio, que necesitó la clase. Porque claramente dijimos que los juzgados de municipio conocen prácticamente nada más de servicios públicos y habeas data. No conocen más nada, ¿no? Allí. Entonces no conocen de controversias administrativas, por supuesto. Pero bueno, algunos como vieron, municipio, bueno, juzgados de municipio. Son como automáticos. La 7, la vinculación que existe entre Revolución Francesa al principio. Esto era un poco para que ustedes lo redactaran con sus propias normas. No tiene que estar redactado de esta forma que está allí, pero sí debe contener estos elementos, ¿no? Allí, del vínculo que existe entre la Revolución Francesa, el principio de separación de poder y el contencioso administrativo, que son con los mismos elementos que podían tomarse en cuenta también en la segunda oportunidad, porque la pregunta era origen del contencioso administrativo en Francia. Es prácticamente lo mismo que está aquí, solo que la pregunta está redactada de una forma distinta, ¿no? Allí. Pero la respuesta es prácticamente la misma. Aquí en este caso, pues la vinculación que hay entre estos tres aspectos, obviamente está vinculada con el origen del contencioso, que el contencioso administrativo nace en Francia en virtud de la interpretación del principio de separación de poderes. Entonces habría que explicar dónde surge el principio de separación de poderes y las leyes que prohibían al Poder Judicial juzgar a la administración, fundamentalmente estas dos. La ley dice 24 de agosto, podían explicar un poco más de qué tenían estas leyes, pero componer que estas leyes prohibían al Poder Judicial y que como consecuencia de esta separación dio lugar a que en el seno de la administración surgiera otra separación que era entre la función administrativa activa y la jurisdicción administrativa, que es lo que da lugar justamente a el nacimiento del contencioso administrativo. Entonces, este es el vínculo. En la Revolución Francesa está basada en el principio de separación de poderes. A través de estas leyes se entendió que era muy rígido, lo que dio lugar al nacimiento, y bueno, se podían extender un poco más si querían, pues, pero no en esta pregunta quizás, sobre la justicia retenida, delegada, todo esto. Pero bueno, estos eran los elementos que había que estar en esa respuesta, que algunos no lo pusieron, otros más o menos sí. El 8 era, voy para acá, el principio de oralidad en el contencioso administrativo venezolano. Obviamente, cuando le digo que el contencioso administrativo venezolano hay que referirse a ley, cómo está regulado nuestra ley. Algunos simplemente se limitaron a poner que el principio de oralidad era la palabra hablada y que había que tener eso y que eso está en la Constitución. Bueno, sí, claro, pero ¿cómo está regulado ese principio en el contencioso administrativo venezolano? No bastaba con decir en qué consiste el principio. Hay que poner el principio, es decir, el predominio de la palabra hablada sobre la escrita, que es una exigencia constitucional, y que en la ley no estableció ningún procedimiento oral, pero que se establecieron audiencias, es decir, bueno, las audiencias son en primera instancia estas,
las demandas de contenido patrimonial hay 2 audiencias, en el procedimiento breve hay otra audiencia, en el procedimiento común hay otra audiencia, y que en segunda instancia no hay actor. Esto es la respuesta para poder responder cómo es eso en el contencioso venezolano. Por último, en cuanto a los criterios utilizados para el legislador, había que explicar estos criterios, ¿no? Bueno, muchos sí lo hicieron, algunos simplemente pusieron territorial, cuantía, pero no dicen qué. No sé si saben o no saben cuáles son los criterios, porque no basta con poner ahí, bueno, territorial, cuantía, materia. Ajá, ¿y cómo es eso en el contencioso venezolano? Y eso está en un cuadro que además estaba como en los esquemas que se los di. Lo que sí se equivocaron aquí todos, tanto en la primera oportunidad o la segunda oportunidad, o más bien que no que se equivocaron, es que se olvidaron, y yo tuve una clase concreta para explicarlo, que había una ley nueva que cambia el tema de las cuantías por más de 70.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, que ya no se usan las unidades tributarias, por lo menos en el caso de la sala político-administrativa, ¿no? Pero no hubo ni uno solo de ustedes que hiciera referencia a la nueva ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que explicamos en la clase. Sin embargo, bueno, no lo tomé en consideración los fines de ponérselo mal. El que hizo esto se lo tomé como bien, pero recuérdenlo que esto cambió. En el caso de la cuantía, bueno, aquí en el territorial, bueno, todo esto nacional, sea por regiones, estatal, municipal, las unidades tributarias ya no están en la ley orgánica, por lo menos en el caso de la sala político, más de 70.000 veces el tipo de cambio, y además le di cuál era el cambio, que era el euro, todo esto, ¿no? Luego está el orgánico y jerárquico, y los casos en los cuales se aplica cada uno de estos criterios, y luego el criterio material. En la segunda oportunidad hay como 4 preguntas que son las mismas, o 5 prácticamente, que bueno, no lo vamos a reiterar, a repetir. Lo que está en verde es que son las mismas respuestas de la anterior porque ya lo vimos, ¿no? En el caso de la segunda oportunidad, la primera pregunta es las bases constitucionales de la jurisdicción contenciosa administrativa. Aquí la respuesta es, bueno, hacer una breve referencia a las constituciones, estamos hablando de las bases constitucionales, donde se inició, y bueno, señalar que si bien esas constituciones de 1830, 64, todas las que nosotros leímos y estudiamos aquí en las clases, se establecieron normas sobre la jurisdicción contenciosa administrativa o sobre el control, no es sino a través de los artículos 206 de la Constitución del 61 y el 259 de la del 99, donde se constitucionalizó el sistema contencioso administrativo como sistema. Y era importante poner estos aspectos, que son justamente los que derivan de esa constitucionalización, que es un sistema de origen constitucional, que es sistema judicialista de carácter subjetivo, que establece el principio de universalidad del control, que establece un sistema amplio de protecciones procesales, amplias potestades del juez contencioso, derecho del ciudadano a la tutela judicial efectiva frente a la administración. Además también están los esquemas que se los di. Algunos sí hicieron referencia a esto, pero la verdad es que, bueno, tampoco fue, en la segunda oportunidad solo habían 9 alumnos, y creo que de los 9, 3 habrán hecho esto y los otros no lo hicieron. Se fueron por otras ramas, otras cosas allí, nada que ver con lo que está. Unos se limitaron a decir que bueno, que sí, que está en la Constitución el 259, y ya, eso no es una respuesta. Las respuestas 2, 3 y 4 son las mismas, y aquí sí, la pregunta era, a diferencia de la anterior, clases de pretensiones procesales y que dieran un ejemplo de cada una, ¿no? Aquí sí había que poner, bueno, mero declarativa y poner un ejemplo, constitutiva, y poner, por ejemplo, aquí está interpretación de leyes, las constitutivas, explicar en qué consiste, y poner un ejemplo, las de condena, los tipos de condena, y las ejecutivas allí, ¿no? Entonces, aquí sí había que hacer esta clasificación y dar un ejemplo de cada uno, porque también hubo algunos que solo hicieron la clasificación y no pusieron ni un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso les digo, parece que no leen bien las preguntas,